Bienvenidos a un nuevo devocional, Palabra de Aliento, con el hermano Richard Pérez. Bendiciones, Dios te bendiga en este maravilloso día. Hoy quiero hablar un tema bastante delicado, que quizás muchos van a quedar sorprendidos, pero hay que hablarlo, porque es tiempo de que nosotros tomemos en consideración estas cosas. ¿Por qué dentro de la iglesia hay personas que supuestamente son cristianos, pero no parecen cristianos? ¿Por qué supuestamente hay personas en la iglesia que tienen años sirviéndole a Dios, entre comillas, pero no parece que son cristianos? Su conducta demuestra todo lo contrario. ¿Qué ha pasado en esas personas? ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de ellos? ¿Es la culpa de Dios? ¿O es la culpa de donde están congregando? Pues déjame decirte que muchas veces la culpa es de lo que nosotros predicamos a las personas. Tenemos que estar seguros de que estamos predicando un evangelio correcto, porque muchas veces predicamos a Jesús y las personas conocen a Jesús y vienen a Jesús y creen en Jesús, pero pasamos por alto el mensaje de la palabra de Dios, que es el arrepentimiento. De nada vale creer en Dios y creer en Jesús si yo no me arrepiento de mi condición pecadora en la cual me encuentro. Por eso quiero leer este versículo bíblico con las mismas palabras del Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 15. Empezó Jesús su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las mismas palabras del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio fue que el reino de los cielos se había acercado, y era Él obviamente, y que se arrepintieran primero de sus pecados y creyeran en el evangelio, en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De un arrepentimiento. Y creo que a veces cometemos el error de enseñar de Jesús, que es importante que las personas crean en Jesús, pero obviamos el mensaje del arrepentimiento verdadero, el cual es el que va a demostrar que de verdad has nacido de nuevo, que has tenido un cambio, que tu vida ha tenido una transformación, un giro 180 grados, por decir algo, porque a veces no vemos un cambio en las personas. Muchos creen en Jesús. Muchas personas que ven estos devocionales y ven mis videos, yo veo que les gusta, creen en Dios, creen en Jesús, le dan like, pero yo sé que no son cristianos porque no se arrepienten de sus pecados. El hecho de ir a una iglesia 20 años todos los domingos no nos hace creyentes. Lo que nos hace un verdadero hijo de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, aborrecer lo que estamos haciendo. Si tú fornicas, si tú eres adúltero, si tú te drogas, si tú dices malas palabras, si tú andas en un camino de perversidad, si esas cosas tú las sigues practicando dentro del cristianismo, entonces el cristianismo no ha llegado a tu vida. Porque entender que conocer a Jesús es cambiar de vida, es cambiar de rumbo por medio del arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, primero arrepentimiento, después crean en el evangelio. Cuando tú tienes una convicción de pecado, tú aborreces lo que vienes haciendo. Pero pasa en la iglesia. Pero vemos personas en la iglesia que todavía siguen practicando el pecado. Vemos personas que pretenden servirle a Dios con su vida pecadora. Por eso necesitamos reflexionar en esto y empezar quizás a predicar un verdadero evangelio y nosotros practicarlo. Porque de nada sirve estar en la iglesia y que tu vida demuestre todo lo contrario. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, escucha muy bien, por su fruto lo conoceréis. Si esta persona está dando un fruto digno de arrepentimiento, ese es mi hijo. Por eso es que no se trata de lo mucho que sepamos Biblia. No se trata de lo mucho que vayamos a la iglesia o de lo que nos vistamos religiosos. No se trata de eso. Se trata del corazón. Un cambio interno. ¿Consideras que has cambiado después de que conociste el evangelio? ¿O sigues haciendo las mismas cosas de antes? No hablo de que hay que ser perfecto, porque sí tenemos que ser perfectos. El tema está que la santificación es progresiva, ¿se entiende? Pero hay cosas que sí o sí tienen que romperse. Si yo robaba, no puedo seguir robando. Hay cosas que quizás es algo más paso a paso, como por ejemplo, el carácter. A veces somos impulsivos, tú tienes que progresivamente dejar de ser así. A veces teníamos un corazón orgulloso. A veces son cositas que se van perfeccionando en el caminar con Dios.
pero yo no puedo seguir en lo mismo, porque hay pecados que obviamente Dios aborrece, que son pecados de muerte, que no podemos continuar en ellos y que tenemos que dar testimonio de que Cristo vino a nosotros. Si tú dejaste que el Espíritu Santo viniera a tu vida, si tú te arrepentiste de tus pecados, esa presencia de Dios te va a ayudar ¿a qué? A rechazar el pecado. Yo me acuerdo que cuando yo era cristiano, pero todavía como que me costaba entenderlo, frecuenté fiestas inconversas donde había bebida y todo lo que hacía antes. No tomaba, pero quería estar ahí. Tenía ese conflicto en mí, un choque espiritual. Y quería como que estar ahí, obviamente sin tomar. Pero llegó un momento que empecé a verlas a las personas, lo que hacían, las cosas como se comportaban. Y empezó mi cuerpo a rechazar esas actitudes de las personas y a entender que estaban haciendo cosas sin sentido. Y empezó mi cuerpo a rechazar las cosas. Y entendí que la presencia de Dios que había venido a mi vida estaba desechando esas actitudes. Y empecé a tener un cambio sobrenatural. Si tú no experimentas eso en lo que haces, si estás fornicando y sigues en lo mismo, es porque todavía no has conocido un verdadero evangelio. Así que vamos a reflexionar en eso y vamos a preguntarnos, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? Porque me entregué aceptando a Cristo, pero no obedezco su palabra. Quiere decir que hay una contradicción en tu fe. Por eso en este día, este devocional quizás va a confrontar a muchas personas, pero es tiempo de que podamos entender que la iglesia necesita verdaderos hijos de Dios. Así que Dios te bendiga en este día. Como siempre te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.